Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el quien esté mirando o escuchando. Mi nombre es Tomás Machado. Yo soy Alfonsina Rivero y estamos hoy con un invitado muy especial para este programa. Encarna en este lugar más de 65.000 votos y es la cara total de oposición al bipartidismo uruguayo. Queremos felicitar y queremos decirle que es un placer tener con nosotros a Gustavo Sacchi. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Y efectivamente, somos la oposición. Habrá que ver si es bipartidismo. Eso lo vamos a discutir. Lo invitamos a escuchar nuestro capítulo introductorio, que Ahí está. justo hacemos como una referencia, una trayectoria histórica, qué está pasando con esto del lema en conjunto que salió la semana pasada. Correcto. Así que tal vez le disipamos alguna duda, Con mucho gusto. pero no es lo principal del día de hoy. Lo principal es hablar de su trayectoria y como introducción queremos pedirle que si tuviera enfrente a un uruguayo que por lo que sea no lo conoce, no tiene idea del escenario político y le pide que se presente, ¿cómo lo haría? Bien, soy el doctor Gustavo Salle, abogado, jubilado, penalista. Desde muy joven me gustó la política. La estudié, soy doctor en leyes y ciencias sociales. Y he llegado a una conclusión a los 66 años de edad. Los políticos nos curten la mentira. Que todo lo que ustedes ven en el discurso político, en el contexto periodístico, en su gran mayoría, no todo, es una gran mise en scène que esconde verdades que son muy traumáticas, verdades inconfesables para el grueso de la población. Una de nuestras finalidades u objetivos en la política es desenmascarar precisamente esas verdades, correr el telón de este gran teatro que vivimos. Pero esta idea de correr el telón, ¿la tuvo siempre desde joven o alguna vez realmente se sintió representado por los partidos que alguna vez fueron no su oposición, pero a los que podría haber votado? Muy bien, muy buena la pregunta. No, en su momento no tenía el nivel de información, no había experimentado la inquisitividad que experimenté más adelante, fruto de la madurez psíquica, emocional, intelectual, y confieso que fui manipulado. Vale decir, hablando en un lenguaje más coloquial, me comí la pastilla. Entonces, como nos dejó claro ahora, cambió su percepción sobre los partidos. Pedía que fue quizá la gota que rebasó el vaso que le hizo dar ese clic de darse cuenta de que no podía creer en los partidos. Bien, es un proceso. No es como bajar la llave o subir la llave de la energía. Es un proceso por el cual empezás a advertir que ciertas cosas que te han contado a lo largo de la historia no son tal, que hay un relato oficial, interesado, manipulado, con determinada teleología, con determinada finalidad, y entonces empezás a desconfiar. Y comienza entonces la actividad inquisitiva. Y comenzás a salir de la literatura oficial y empezás a buscar la literatura alternativa. Y empezás a ver que la gran mayoría de los grandes eventos de la humanidad son conspirados. Respirar juntos, con un objetivo, normalmente inconfesable para el grueso de la humanidad. Y usted llegó a militar, llegó a ser fundador incluso del Frente Amplio. ¿Es en ese momento en el que se da cuenta del grueso? No, todo. Primero vamos a aclarar, porque yo utilizo la palabra fundador y puede dar lugar a malos entendidos. El Frente Amplio tuvo un proceso fundacional cupular, donde estuvieron los líderes, hombres maduros de aquella época, Rodney Arizmendi, Erro, José Pedro Cardoso, Juan Pablo Terra, entre otros. Eso fue a nivel cupular. Pero acompañando ese proceso fundacional, que habría que estudiarlo muy en profundidad, no está estudiado en profundidad, se produjo un movimiento de bases, un movimiento de pueblo, que fue la creación de los comités de base. Y yo entiendo que tienen un rol fundacional, porque acompañaron todo ese proceso. En ese sentido, siendo fundador de un comité de base,
me permito decir, habrá quien lo entienda que es un tanto excesivo, que acompañé el proceso fundacional con 13 años. 13 años. 13 años. Así que el interés político desde muy pequeño. Sí, fue de niño. Yo escuchaba con 6 años, un poquito menos, escuchaba a Benito Nardone, Chicotazo. Sí. Yo lo escuchaba y después salía, me subía en un cajoncito y repetía. Bueno, que es parte de lo que fue su campaña. Sí, no en un cajoncito, sino en la Sayeneta. Después me enteré que Chicotazo era agente de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana. Es Así, muy común tener políticos. hoy conoce algún político Bueno, de... Tabaré Vázquez era agente de la CIA. Le cuesta mucho al Frente Amplista reconocer eso, pero el tema es así. Él era miembro de una fundación, la Woodrow Wilson. Y la Fundación Woodrow Wilson es una de las tantas fundaciones que están vinculadas al proyecto NED, por las siglas en inglés, idioma que yo no manejo, pero que es el reforzamiento de las corporaciones norteamericanas o anglosajonas. Ese es el proyecto, que lo monitorea la CIA. Entonces, si vos estás en un proyecto que está monitoreado por la CIA, sos un colaborador de la CIA. Bastante interesante, la verdad. Y bueno, volviendo un poco a lo que es su militancia propia, más que bueno, en comentar esto de que le interesó la política siempre lo vio. Y también se ve también bastante en otras instituciones que tal vez no deberían ser tan políticas, como por ejemplo la Facultad de Derecho. Nosotros vamos a la Facultad de Derecho, yo voto en las elecciones y cuando voto yo ya sé quién gana, por más de que yo lo vote o no lo vote. ¿Esto lo vio reflejado usted también cuando fue estudiante? Bueno, no, yo fui estudiante en una época muy especial. Yo fui estudiante del 76 al 82, dictadura militar. Por lo tanto, no obstante ello, se hablaba de política. Un día, ¿quieren una anécdota que se vincula con la naval? Un día hay un acto en el Paraninfo y están todos los militares. En aquel momento, para el estudiante, eran milicos. Entonces estaban todos los milicos en la universidad. Yo tenía un amigo de Salto, Rafael Paniza. Había un grupo de estudiantes en el salón y yo llego, che, qué barbaridad, digo, pensar que la universidad se convirtió en un cuartel. Y veo que Rafael me empieza a hacer señas, como diciendo, callate, que aquí hay alguien que puede complicarnos la vida. Bueno, que ahí, bueno, obviamente toco el freno, ¿viste? Y dejo de hablar. Cuando se disuelve el grupo, me dice Rafael, mirá que ahí estaba el hijo de Rodolfo Invidio, Santiago Invidio. Era uno de los del triunvirato, de la dictadura militar. Bueno, quiso el destino que, al margen de los aspectos políticos, Santiago Invidio participaba de esa barra y terminamos estudiando juntos y se generó allí una amistad más allá de las discrepancias políticas que yo tenía con él, pero esa anécdota me quedó para siempre. Y otro tema, yo era un estudiante que tenía pensado ejercer en materia penal y por lo tanto me dediqué exclusivamente a la materia penal cuando mi profesor era Fernando Gallardo Bengoa, profesor de Derecho Penal en notariado, para mí el mejor profesor de Derecho Penal que había y que hubo. Y yo discutía con él de política. Un día, bueno, la discusión se fue subiendo de tono y me mandó callar, pero se podía charlar. Y es él que me envía, me promueve, me mete a dedo, porque en esa época me trabas a dedo, en la Fiscalía del Crimen de Cuarto Turno con el doctor Langón. Y ahí yo me perfecciono en materia penal y después me vinculo a un estudio privado y termino siendo el abogado que más denuncias penales contra el poder ha tenido en la historia del Uruguay. Se suele, de los medios en las redes, hablar mucho de Gustavo Salle como político, como personaje polémico, como personaje de los medios, pero a nosotros también nos interesa en particular saber usted como persona, cómo fue algo más un principio como estudiante o usted siendo... Bien, sí, era un estudiante responsable, aplicado. ¿Qué promedio tenía? Desde siempre. No sé si da para promedio, porque era muy común. Nosotros, con mi hermano fallecido en el 2005, fuimos imbuidos
por nuestros padres de la filosofía Mi hijo el doctor. Había que conseguir la chapa de bronce. De hecho, la casa de Sayago, donde ahora vive mi hijo, tiene las dos chapas, la mía y la de mi hermano fallecido. Entonces, era muy común que dieran muchos exámenes, todos juntos, para salvar, para llegar al título. Es más, yo no disfruté mucho de la vida universitaria, y lo lamento. Yo me salteé cosas de la vida universitaria. Por ejemplo, el deporte, los asados, tener muchas novias. Claro, no era muy agraciado por altura. Su señora debe estar contenta igual, Pero de que se salteaste esa etapa. yo la conocí después, ya estando en tercero de facultad. Pero, ¿qué te iba a decir? Era un estudiante aplicado y salva examen. A salvar examen, ping. Y sabía que me iba a dedicar a la materia penal. Por eso, cuando hice penal, hice solo penal. Y hablando de penal, una de las cosas que más lo caracteriza a usted cuando estamos hablando de Gustavo Salle son las denuncias que ha hecho, como mencionó con anterioridad, contra los poderes o los grandes personajes que tenemos en la política. Por ejemplo, lo que sucedió con Raúl Sendic y también lo que sucedió con el tema de la planta de celulosa. Y esto nos lleva a otra faceta suya. Ya la faceta política antes de formar su propio partido, una faceta vinculada a la defensa de la soberanía nacional, al contrato secreto con PN2, más recientemente con Castell Latí, con Google, con el hidrógeno verde. Correcto. ¿Qué rescata usted de esos años previos a ser político como tal? Bueno, a ver, estamos en la etapa de la denuncia penal. ¿Por qué la denuncia penal? Porque mi trabajo en Fiscalía me permitió concluir que el sistema penal es un sistema cobarde. Es un sistema que pega para abajo. Es hostil con el vulnerable y genuflexo con el poderoso. Y eso me molesta enormemente. Eso es cobardía. Nosotros tenemos un sistema de administración de justicia cobarde. ¿Ah? Y eso me revela. Y lo vi en Fiscalía. Es más, ya te voy a contar otra anécdota. Allá por la década del 80 hay un accidente en el frigorífico de Cano, de peces, de pescado. Salta una manguera de amoníaco y creo que fallecen como 5 operarios. Entonces el fiscal Langón, yo era estudiante allí de penal todavía, de facultad, me da el expediente para que lo estudie y le diga a quién hay que procesar. Por las graves deficiencias que tenía el frigorífico, comienzo por el ministro de Industria y Energía, o creo que no, ministro de Agricultura y Pesca, uno de los dos ministerios. Y de ahí paso por su secretario. Entonces le doy la nómina, empezando por arriba, y termino en el capataz. Entonces Langón me dice, ¿sabe a quién voy a procesar? Sí, al capataz. Claro. Bien. Eso pinta, no porque estuviera mal el diagnóstico técnico mío. Estaba bien el diagnóstico técnico. Las razones eran políticas. Punto. No me voy a meter con el ministro. Como dijo Fossati, no me voy a inmolar. Yo vi su debate con él. Y después confiesa, lo protegí. Bueno, ya vamos a llegar a esa etapa. Pero eso es la administración de justicia aquí, y yo diría que en el planeta, lamentablemente. Por eso, con mis conocimientos técnicos y viendo las barrabasadas que hacían, el contrato secreto es un insulto. El contrato secreto es tratarnos de discapacitados mentales. Cuando un presidente de la República firma un contrato secreto, nos está insultando, nos está diciendo, pedazos de idiota, miren lo que hago. Y yo, si me dice pedazo de idiota, implícitamente le digo, oh, pedazo de sinvergüenza, con apariencia de coima y de ilícito. Porque obviamente le tengo que responder con la misma moneda. Además estoy veterano para que me traten de idiota. Por eso cuando llegue al Parlamento voy a tener este discurso, tal vez no tan coloquial, porque me tengo que cuidar del 115 de la Constitución y del artículo 27 del reglamento, que se remite al 115, ya lo 26.
que ya lo estamos estudiando. Porque, a ver, me están esperando, señores. No se nos adelante, que eso va para un poco más adelante. Pero esta anécdota del frigorífico me hace querer preguntarle, ¿cuándo es que se da un quiebre en usted y dice, bueno, hasta acá con el tema de administración de justicia llegué, me gusta mi profesión de abogado, pero quiero ayudar al pueblo uruguayo a salir? Bueno, comienza fundamentalmente con el gobierno del Frente Amplio. Porque, ¿qué pasaba? Antes del gobierno del Frente Amplio, el que se oponía a todo, a las pasteras, a los contratos secretos, a la forestación, a la corrupción, era el Frente Amplio. Tabaré Vázquez, antes de llegar al poder, dice en Mina de Corrales, unos meses antes, no queremos las industrias contaminantes que vienen del exterior. Y llega el gobierno y no solamente trae las industrias contaminantes, sino que ante una amenaza de ser tocada una corporación privada, como era Bosnia, dice que va a traer a los Navy SEALs. Sí, a los Navy SEALs, es decir, al imperialismo yanqui en los términos setentistas. ¿Te das cuenta? Bueno, y ahí comienza mi primera denuncia, además está vinculada con esto, aunque le parezca mentira. La primera denuncia mía fue la destrucción de los archivos de la Armada. ¿Y qué quedó? Esa fue archivo. De las denuncias que ha hecho, ¿cuántas han quedado en archivo? Y han quedado el 99%. Eso sí. Una de las denuncias que hice, tempestivamente, antes que todos los políticos, fue la de Pluna, en el 2007. Y de haberse procedido como yo indicaba en la denuncia, no habríamos perdido incluso los 60 millones de dólares que ahora hay que pagarle a la empresa Lata, me parece que se llama. ¿Te das cuenta? Le habría salvado, bueno, fui el denunciante de la regasificadora, fui el denunciante de Fripur. Millones de dólares le habría ahorrado a los orientales si no fuera por el golpe de Estado técnico. Porque no prosperan, ¿por qué? Porque hay un golpe de Estado técnico, porque hay un nicho de impunidad, porque la administración de justicia, en manos ahora de la Fiscalía General, pero ya antes un nicho masónico, gobierna para las corporaciones, fallan para las corporaciones. Se tiene que el Estado uruguayo se defiende mal. Bueno, sí, no solamente se defiende mal, sino que, a ver, en algunos casos habría que estudiar si no hay connivencia. En algunos casos habría que estudiar si no hay connivencia. Yo vi situaciones muy feas, tanto en el gobierno del Frente Amplio como en el gobierno multicolor. En el gobierno multicolor, por ejemplo, teníamos a Isaac Alfie al frente de la OPP haciendo informes técnicos a favor del indio Abargual por el tema Aratirí que lo denuncié penalmente. Entonces yo voy a decir, pero para un poquito, este está de director de la OPP y resulta que por intermedio del estudio Ferrer, al cual pertenecía Odone, le hacen un informe favorable a este multimillonario indio que nos reclamaba 3.635 millones de dólares, que por suerte perdió. Si no estábamos pagando, le estábamos sacando a los niños, a los jubilados, a los pensionistas, a la clase obrera, a los cometidos esenciales del Estado. Y era un funcionario público. Lo mismo pasó con Gonzalo Fernández en su momento. Entonces, claro, con ese tipo de funcionario público, la famosa puerta giratoria de los Estados Unidos. Trabajás un poquito en Goldman Sachs y después te vas para la Reserva Federal. O te vas para las agencias calificadoras de riesgo, como Lisa Ginelli, que trabaja para Standard & Poor's y que fue la que hizo la calificación junto con Caballero y Pérez de la calificación actual, la que le dijo a Orsi Delgado, no pueden votar el sí de la reforma previsional. Entonces usted ve como los políticos conspiran contra el Estado uruguayo y dice, tengo que entrar yo entre las instituciones, tengo que formar mi partido. Me suena tipo Chapulín Colorado. Tengo que entrar yo. Sí, tal cual. Porque este discurso
no se estaría filmando si yo no estuviera metido en política. Si yo estuviera en Parque del Plata cortando el césped como jubilado, ¿tá? Ustedes no me invitaban. Aun cuando pudiera tener algún vivo, como los tenía. Como tuve el Poder Real, que esta tarde voy para el Poder Real, después de aquí me voy a Undertaque Media a decir todo esto. Que perdón, no lo digo yo, lo dice Búsqueda de hoy, ¿eh? Agarren, tomen Búsqueda y lean lo del Standard & Poor's. Nombra solo a Caballero, a Carolina. Mandamos un saludo a Carolina Caballero. Es argentina, estudió en la Torcuato Di Tella. Lisa no, Lisa ya es pues, funcionaria de la Reserva Federal, estudió en Yale, la Universidad Yale. ¿Saben a qué se vincula la Universidad Yale? A la logia masónica Hueso Calavera, la más importante del mundo. No sé si Lisa es Hueso Calavero. ¿Y nos puedes contar un poco de cómo fue la creación de tu partido de Identidad Soberana? Fue un proceso. Venías de otro lado. Sí, fue un proceso. Comienza la decisión de la política, es decir, me meto en política, comienza el día que entierro a mi madre. Me muere mi madre, va para Mater Terra, es un hoyo en la tierra, la van bajando y digo, que esto es un instante, ¿oh? Tu pasaje por la tierra es un instante. Vamos a hacer algo que mueva. Productivo. Productivo. Vamos a hacer algo que mueva. Vuelvo del velorio, del sepelio, y le digo a mi señora, me voy a tirar al presidente de la República. Además, imagínate, su esposa, recién enterrada tu madre, que salgas me voy a presentar, llamo a mi amigo, Enrique Viana, fallecido hace 3 años, ya pasó por la faz de la tierra. ¿Te das cuenta? Digo, me voy a tirar al presidente de la República. Estás loco, me dijo también. Pero te acompaño. Empezamos a estudiar el proceso gestacional del partido y no nos daban los tiempos. Porque hay que hacer muchos trámites, mucha burocracia y tenés que tener gente. Pero un partido ya constituido, el Verde Animalista, con el cual tengo muchas cosas en común, me ofrece ser candidato a diputado, senador y presidente. Y acepto. Y comenzamos la campaña electoral. Allí hay unos problemas internos, me acompañaba Enrique Viana como vicepresidente, pero hay problemas internos. Enrique se baja, sube una escribana, la escribana Gordano, del partido propiamente dicho, y cosechamos 19.392 votos. Estuvimos cerca. No arañando, pero cerca. Casi un tercio de lo que hoy tiene. Exactamente. Y bueno, de ahí en más, dije, bueno, mi discurso algo de aceptación tiene. Termina la elección, el PBA se deslinda, cumplimos a rajatabla los acuerdos económicos, me quedan $50.000 de los votos, que es el empujón, el envión económico inicial que tiene Identidad Soberana. Hay aporte después de candidatos a la diputación, se hace una vaquita, nadie nos presta, nadie fuera de los que están en el partido nos presta nada, yo no le debo nada a nadie, no tengo compromisos con nadie, el partido no tiene compromiso con nadie. Estando en el PBA, por cierto, el narcotráfico nos quiso prestar $1 millón, le agradecimos, le dijimos que no, con caballerosidad, muchas gracias. ¿Fue difícil decir que no? Bueno, no, además fue por intermedio de un colega, entonces trato fue afable, ¿verdad? No es que haya venido alguien del cartel, sino que fue un colega que vino y me dijo, mirá, Tengo esta propuesta para darte. estos muchachos están dispuestos a ayudarte. Muchas gracias, muchas gracias. Todo bien con el colega. Pero lo mismo actualmente, no tenemos ningún tipo de compromiso con nadie. ¿Tá? Y eso es una cosa importantísima. ¿Cómo se tomó su familia? No, La idea. Mi familia no quiere saber de esto. Ustedes me dirán, para no querer, su hija es diputada. Yo le tiré con un balde de agua fría a mi hija, porque en la política la lealtad es fundamental. Y es lo que escasea. Ustedes no se imaginan lo que es la política. Maquiavelo se quedó corto. Les puedo garantizar. Entonces,
un partido en formación, un partido que recién se presenta a una elección, más allá del conocimiento que uno tiene con los fundacionales y todo, para mí la garantía de la lealtad absoluta, era mi hija. Entonces diseñamos la siguiente estrategia aceptada por el partido. Yo era candidato a senador y diputado en todo, bueno, senador nacional, diputado en todos los departamentos, y mi suplente era mi hija. No la segunda diputada, sino mi suplente. ¿Ah? Bien, de manera tal que si yo tenía una banca en Montevideo y otra en otro departamento, yo optaba por una y en la otra entraba mi suplente, que era mi hija. ¿Ah? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo opto por Canelones y me suple en Montevideo mi hija. Eso es por razones estratégicas del partido. ¿Ah? Eso por razones estratégicas del partido. Muy bien. De esa manera entonces es que llegamos a las dos bancas con un partido que en la Cámara de Diputados es monolítico. Monolítico. Yo no voy a tener los problemas que tuvo dentro de la Cámara Cabildo Abierto. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque mi hija y yo vamos a actuar, no es que pensemos exactamente igual, pero vamos a actuar coordinadamente. Bien. Eso explica esta estrategia. ¿Qué tanto han utilizado mis enemigos para decir nepotismo, nepotismo? Fue electa. Si vos lees la hoja de votación, se dice Nicole Salle, se escribe Nicole Salle. Punto. Pero volviendo al tema, me hace un favor. Su vida es una vida totalmente diferente. Vive en el monte, es naturalista, es surfista, es vegana, es políglota. Le gusta el arte, le gusta la gimnasia, le gusta el surf. Nada que ver con el bullicio, con los problemas. Es antivacuna. Es odontóloga. Es odontóloga. Es soberanista como usted. Es soberanista. Sociales. Claro, es soberanista. Y lucha fundamentalmente por la libertad sanitaria. Por liberarte de las cadenas de las farmacéuticas. Que te meten los fármacos a como de lugar. Entonces, campaña electoral, el mismo día de las elecciones, personalmente, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo viví? ¿Cómo vivió la campaña que fue tan... La campaña fue... Me encantan las campañas. Las hago divertidas, las hago histriónicas, las hago llamativas. A mí, que me digan el viejo loco, no me molesta para nada. Al contrario, es un elogio. ¿Cuál es la cordura? ¿Cuál es la cordura de este mundo? Las guerras, el hambre, las manipulaciones con señuelos sanitarios, la despoblación, la pedofilia. ¿Esa es la cordura? Me declaro loco, pero loco de la vida, valga la redundancia. Entonces me divierte mucho la campaña electoral, la adrenalina de ese permanente ajetreo por el interior. He cosechado muchísimas amistades, he conocido muchísima gente, he conocido el país en profundidad. Me encantó el relacionamiento con la gente del interior. Yo ya lo tenía, mi señora es de Artigas, así que imagínate. Pero me gustó muchísimo. Me gustan las campañas electorales. Y más cuando sos exitoso, salís exitoso. Bueno, pero ¿cómo reaccionó cuando vio la cantidad de votos que había sacado y que de los partidos chicos, digamos, usted ahora es el que lidera los números? Soy el cuarto partido político. Es. Identidad Soberana es. Yo tengo el grave defecto de la egolatría. Y lo confieso. Punto. Y lucho contra ello. Mi señora me dice, no hables en primera persona. Y tengo la deformación de hablar en primera persona. Pero eso no es así. El partido es el referente y toda la gente que dio tiempo de vida, esfuerzo, dinero, energía,
Eso es el partido. Entonces, Identidad Soberana es el cuarto partido. Y es un desafío. Y es un desafío que ya lo estamos enfrentando. Ya estamos en un proceso de reestructura, y ya hay, digamos, algunas posiciones particulares con las cuales yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo porque a mí me gusta la transparencia. En determinado departamento, por ejemplo, tenían pensado o me planteaban hacer una alianza por el tema departamental con el PERI. Cuando su referente me está apaleando en las redes. Yo lo comprendo, está enojado, se quedó afuera. Está bien, no pasa nada. Pero a ver, que me plantee yo entonces una alianza con un partido que me está matando, y por lo menos su líder en las redes, ¿qué pasa? Una cosa rarísima pasa en el interior. Por ejemplo, en Soriano. Soriano gana el Frente Amplio, ganó el Frente Amplio. ¿Ah? Y en las nacionales va a ganar el Frente Amplio. Va a haber más votos para Borsi que para Delgado. Pero en las departamentales, Guillermo Besotti del Partido Nacional, el patrón, los roba. Se lleva una mayoría imponente, los roba en el sentido de ganarle, ¿no? Y quiero aclarar, les gana por destrozo. Quiere decir que hay una migración de votos del Frente Amplio durante las departamentales que votan a Besotti. ¿Por qué? Por un sistema clientelar que tiene. Uy. Se nos cayó una cámara. Por un sistema clientelar. Le da trabajo a uno, manda a arreglar el camión a un taller mecánico, le compra una barraca. Entonces, claro, tiene una red de gente con una dependencia económica. Tiene lo que se llama la fidelidad del electorado. Y eso pasa en prácticamente todas las intendencias. Se puede dar. Nos. Y hace un rato nos comentaba de cómo se tiene que adaptar el discurso de identidad soberana estando en la Cámara de Diputados. Sí, porque hay un reglamento muy estricto en cuanto a las alusiones personales. Ahí, bueno, podés decir, fulano, vos dijiste tal cosa. Vos te dirigís al presidente, no podés hacer alusiones personales. Entonces, ese debate, ahí pues yo estoy acostumbrado. Inclusive es un debate mucho más amplio en el ámbito judicial. Vos en el ámbito judicial podés llegar a tener debate con el fiscal, podés llegar a hablar con el juez. Allí parecería, yo no tengo experiencia, parecería que todo es mucho más estructurado, solemne, burocratizado. Y si tuvieras que hacer un resumen de cuál es tu principal propuesta de cara a estos próximos 4 años, ¿cuál sería? Bien, las propuestas soberanistas, las propuestas que buscan devolverle al pueblo uruguayo su autogobierno, que por supuesto estamos muy lejos, por algo hablé de las calificadoras de riesgo, pero devolverle al ciudadano uruguayo la libertad, devolverle al ciudadano uruguayo un sistema republicano, democrático, que no lo tiene. No puede ser que te juzgue el Poder Ejecutivo y en un pacto abreviado te juzga el Poder Ejecutivo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Por el golpe de Estado técnico, por las leyes del Frente Amplio votadas por los multicolores. Todos de acuerdo para lograr un nicho de impunidad. Liquidar la Fiscalía General, volver a la Constitución, volver al sistema republicano democrático con 3 poderes, no con 2, como hay ahora. A mí personalmente me quedó resonando algo que comentaba al principio, que fue cuando quizá discutió la idea de bipartidismo. Y ahora volvió a quizá hablar del tema diciendo multicolores y frente amplistas votando votando todos juntos para las corporaciones. Una cosa, ¿cuál es la preocupación fundamental que tiene? La desigualdad. La desigualdad. Que hay un porcentaje inmenso de la población uruguaya que está pasando mal. Y hay 4 o 5 corporaciones que se llevan la plata en balde por estos contratos malditos, secretos, coimeros. Entonces, una de las preocupaciones fundamentales es devolverle al pueblo uruguayo la prosperidad. Y sobre todo en los sectores altamente
vulnerables, hambreados, excluidos. ¿Te das cuenta? Esa es una preocupación. 25.000 pesos por mes. ¿De qué estás hablando? Y el alquiler de una casita humilde, en un barrio humilde, son 14, 15.000 pesos al toque. ¿Y qué vivís con 10.000 pesos? Pero fíjate cuánto gana un legislador, cuánto voy a ganar yo. ¿Cuánto gana un embajador? ¿Cuánto gana Luisito? Luisito, ¿cuánto gana? ¿Bajaría los salarios? Pero por supuesto. ¿Por qué nadie propone una reforma constitucional? Es decir, el salario del senador y del diputado, que yo estoy dispuesto, por supuesto. Son tres salarios mínimos nacionales, 75.000 pesos. Yo voy a ver si ahí con el salario mínimo 25 y enganchado, vamos a ver si los políticos nos suben los salarios. Y todos los privilegios que ahora tenemos, porque yo voy a formar parte de esos tipos. La gente me dice, ¡ay, la plata de los votos! ¿Y qué quieren? ¿Que yo devuelva la plata de los votos y los otros la utilicen para sus campañas electorales futuras, para sus cosas? Y además habría que ver cómo fue la financiación de ellos. ¿Saben qué? Si ellos devuelven la plata de los votos, si nos ponemos de acuerdo todos los partidos, yo devuelvo la plata de los votos, no tengo problema. Para fines altruistas. No tengo problema. Ahora, claro, si los otros me la devuelven. Bueno, tenemos para hacerle ya llegar al final y redondear la entrevista una especie de como de juego. Es el primero al que lo hacemos, así que siéntase honrado. Arriba. Coleccionamos con una encuesta un top 3 momentos de usted en la política y queremos que, le vamos a estar mostrando las fotos, nos diga qué pasaba en ese momento, cómo se sintió y bueno. Precioso. Comenzamos con la falloneta. Claro, bueno, eso para mí es maravilloso. Para mí, yo disfrutaba. ¿De dónde sale la idea de hacer la falloneta? Bueno, del floteo, de tener una forma de promocionarnos, ¿verdad? Y como ya en la campaña anterior yo había andado en bicicleta, había andado colgado de una Great Ball, dije, no, esta tiene que tener más elementos publicitarios, captar más la atención. A mí me gusta mucho el tema de la propaganda, por decirlo suave. Es más, leo mucho sobre propaganda, sobre marketing. Bien, ahí surge la idea y como soy un individuo dinámico, es decir, pese a mi edad soy ágil, dije, bueno, tiene que ser una doble cabina. La parte de la caja, esa estructura metálica me la hizo un sobrino mío, muy habilidoso, Sebastián Larrea. Y bueno, ahí podía andar colgado y tanto en la parte de atrás, en la parte de arriba. El momento que salió en segundo lugar es la quema de su título. La quema del título, una reacción contra la UDELAR agendista, ¿verdad? Y esto fue precisamente en rechazo a que la UDELAR se alinee a la agenda que ideó Henry Kissinger. La Agenda 2030 es de Henry Kissinger. Y otros componentes, por supuesto, pero a ver, la estatura estratégica, geopolítica de Henry Kissinger es incuestionable. Más allá de que uno pueda detectarlo, pero es incuestionable. El siglo XX y siglo XXI. ¿Agrega la UDELAR a este concepto de cleptocorporatocracia que tanto ha hablado? Si es agendita, sí. ¿Qué está dentro de este concepto? Que fue una de las preguntas que nos olvidamos de hacer. El concepto de cleptocorporatocracia es el sistema mundo actual. Es el poder de las corporaciones. Corporaciones precisamente como por ejemplo los fondos de inversión, que curiosamente son los dueños de los bancos que te prestan plata y de las agencias calificadoras de riesgo que te califican. Que eso es muy importante. ¿Qué hace una agencia calificadora de riesgo? ¿Qué hace Carolina y Lisa? Vienen y se preocupan de que la política que lleva adelante el país esté estructurada de manera tal que se pueda pagar la deuda. Lo otro no importa. Todo lo otro no importa. Vos, pero mirá que los uruguayos se mueren de hambre. No me importa. Yo acá vengo a calificar cómo te comportás vos con respecto a la deuda. Si la podés pagar o no la podés pagar. Punto. Y después manda, ¿no? El que paga manda. Bueno, seguimos con el juego. Y este es el último.
Claro, esto está notable. Mira que la gente no la gente, a ver, préstame la gente no entiende porque se manipuló mucho esto. ¿Qué pasa en esa imagen? Bueno, primero, Huguito no formaba parte del colectivo. ¿Huguito quién es? Huguito es la persona Ah, bien. que padece de enanismo, que tiene su nombre técnico, acromegalia. No formaba parte del PBA y de quienes estábamos allí contra UPM. Él viene con esta persona, es de Fray Marcos y es vecino de un fabricante de ataúd. Ah, Entonces, cuando lo veo venir y que viene con un cartel contrario a UPM, le digo, quédate por acá. Y a Hospitales, que es este muchacho de barba que está acá, que fue famoso por ir a increparle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por este contrato, bien, medio como que le resulta medio bizarro el tema. Y a mí me gustan las chanzas, ¿viste? Me gusta reírme. Entonces cuando pasa le digo, Huguito, quédate por acá, le digo. Y le señalo a los pies de Hospitales. Y acá tenés la cara de Hospitales. Bueno, y era la lucha contra UPM, que nos encadenamos, acá está en la cadena. Esto fue muy cómico, porque comenzamos con la idea de ir a protestar donde llegara la gente de UPM. Parecería que llegaba la gente de UPM. Entonces estábamos allí en Torre Ejecutiva y nos dicen, no, van para Reyes, al Prado. Entonces yo le digo a Hospitales, vamos, le digo, vamos en manifestación rumbo a Reyes, Plaza Independencia, a Reyes. Y salen, viste, una cantidad de personas, pero entre ellas sale, por ejemplo, una persona veterana con un bastón canadiense. Llegamos a Colonia y Avenida del Libertador, éramos Hospital y yo. El resto era baja, ¿viste? Baja de guerra. Bueno, le digo, vos, nosotros dos, no hay más. Y entonces Hospitales me dice, ¿y qué te parece, Gustavo, si nos encadenamos? Yo me voy a encadenar, dice. ¿Dónde te vas a encadenar? En la Plaza Independencia. Y claro, yo no podía perder liderazgo. Y menos con un muchacho joven, como es de Hospitales. Le digo, bueno, si vos te encadenás, yo también me encadeno. Y lo llamo a Viana. Le digo, Viana, vos que te desencadenás. ¿Sabés dónde me mandó, no? sí, sí. Notable todo esto. Una anécdota que inolvidable. Y Huguito Macanudo. Huguito se prestaba para... Le mandaba un abrazo, Huguito. La gente critica esto. ¿No te diviertes? Pero por supuesto. Te lo llevas a la... Esta me la ponen en el cajón. Muchísimas gracias, Gustavo, por la entrevista. Espero que te hayas divertido. Sí, por supuesto que sí, preciosa entrevista. Lo felicito. Muchas gracias. Y con eso terminamos.